Muy bien, vamos a ir en este día a la palabra del Señor. El Señor puso en mi corazón este título esta semana: un Dios que todo lo restaura. Tenemos un Dios que todo lo restaura, que no es imposible para el Señor restaurar algo. Amén. ¿Por qué? Pues es el único. Él nos creó, Él nos formó del polvo de la tierra, Él sopló vida. Él es el único que nos conoce íntimamente. El único Dios, no hay otro. Puede haber, alguien dice tal Dios, pero es en minúscula y no existe. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no es Buda, no es otro, hermanos, esos están ahí, sus huesos están ahí. Los pueden encontrar algún día, los van a encontrar, pero los huesos de mi Señor y de tu Señor no los van a encontrar porque Él está vivo. Esa tumba está vacía. Él es el único mediador, o sea, el único que el único que logró que nosotros volvamos a tener relación con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre nos conoce íntimamente, dice allí David, fui entretejido en lo más íntimo. O sea, está explicando, aún mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! ¿No? O sea, ahí cuando se formó, ahí estaba el Señor, viéndonos, conociéndonos. Entonces, un Dios que todo lo restaura, sí. Nuestro Dios es un Dios que restaura, que para Él no es imposible restaurar algo. Nada más que lleva tiempo. Por eso, aunque no pueda ver, está sobrando. Porque hay veces que no lo vemos con nuestros ojos naturales. Y eso no significa que Dios no esté obrando. Tú piensas que no está obrando, pero el Señor no duerme. Él no duerme, Él está haciendo algo, algo está pasando. Algo está sucediendo en que no lo veas hoy. Y ahí entra la fe, cosa que nos cuesta, ¿no? Caminar por fe. Porque uno dice, ya lo quiero, pastor, ya lo quiero ver con mis ojos naturales. Y no es microondas lo que hace Dios. Dios se tarda un poquito, bastante a veces. Pero va a depender de nuestra fe también, de nuestra búsqueda, de nuestro clamor. Amén. De cuándo estés golpeando, de cuán seas como esa mujer que iba y le pedía al juez, ¿no? Y el juez era injusto y aún así hizo justicia. Qué interesante. ¿Por qué hizo justicia ese juez? Porque había una mujer que lo tenía cansado, hermano, es así. Tú vas a leer ahí en la palabra. Me tiene cansado esta mujer. Me llama y me busca en horario que no tiene que buscar, me está pidiendo que le haga justicia, ya no quiero verla más. Le voy a dar lo que me pide. Entonces, ahí dice la palabra del Señor: ¿cuánto más nuestro juez justo dará, concederá a aquellos que lo buscan día y noche? Amén. Mira, si vamos allí a 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, dice: entonces David se levantó de la tierra. Sé que estaba, miren, postrado sobre la tierra. Se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Vamos a ver ese versículo para introducirnos en lo que hoy queremos hablar. Fíjate esta palabra restauración cuando vamos allí al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y encontramos que esta palabra restauración prácticamente está, yo diría, entretejida en toda la Escritura, porque la palabra de Dios que hoy tenemos, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, hablan de un Dios de restauración, que tuvo un propósito, que es restaurar al hombre de su caída. Ya desde antes que el hombre comiera de ese fruto que no debía comer, ya había una salida para esa situación. Ya había un plan. Por eso en Génesis 3:16 podemos ver que allí está la promesa. Amén, de restauración. Pero desde antes ya el Señor sabía que era el único que podía restaurar al hombre. Entonces la encontramos desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos versículos de Apocalipsis. Ya nos habla de la restauración de la iglesia. Amén, del tiempo final, del milenio y de todo lo que estudiamos en el discipulado, que tiene que ver con la vida eterna. Restaurar es volver una cosa o una persona a su antigua condición. Fíjate que Nehemías tuvo que restaurar los muros que estaban caídos, que habían sido derribados.
Y así como estaban derribados los muros, también estaban derribados los corazones del pueblo. Por eso tuvo que levantarse alguien que no estaba y alguien de otro lado pidiendo cartas y pidiendo que le den permiso, ¿sí?, para poder llegar y ser el líder que levantó los muros, o sea, restauró los muros de Israel. Yo leía en estos días el Salmo 80 y también decía yo, qué interesante cuando están pidiendo allí que la gloria vuelva, la gloria del Señor. O sea, que Dios restaure la presencia del Señor en medio de ellos. Israel, un pueblo que hacía fiestas, que duraban días, duraban años, ¿no? Vemos cuando estudiamos allí cómo el Señor quería que Israel se gozara en los frutos, en poder adorarle. Y la gloria del Señor descendía donde estaba el pueblo y allí estaba en medio de la alabanza, ¿no? La presencia del Señor. Pero hubo un tiempo donde esa presencia no se revelaba, no se hacía presente en medio del pueblo. Y este es el Salmo 80 pidiendo que la gloria de Dios volviera, ¿no?, al templo, volviera a ellos. O sea, que Dios restaure ese tiempo de gozo que ellos tenían, ese tiempo donde la presencia de Dios descendía. Parece que había tiempos donde no estaba. Y esa palabra restaurar en el hebreo es shivá, que significa volver o devolver algo, o restituir algo. Pero es interesante que no es solamente devolver algo. Cuando tú escudriñas un poco más la palabra del Señor, cuando algo era restaurado en las Escrituras, siempre era más de lo que se había perdido, lo que se había roto. Pareciera como que se multiplicaba o se mejoraba eso que debían devolver. De manera que la condición final superaba la original. Por ejemplo, y es interesante, cuando alguien robaba una oveja y era descubierto en que robaba una oveja, necesitaba devolver 4. Mire, así nadie quería robar, ¿no? Entonces fíjate que aún esa restauración, por así decirlo, de eso que se robó, necesitaba devolverlo cuatriplicado. ¿No será por eso que el cobrador de impuestos, cuando Jesús estuvo allí en la casa, no sé, se me ocurre ahora, no lo tengo ahí, pero pienso, y él no hizo eso él? Pero él estando allí, ¿qué dijo? Voy a devolver cuadruplicado de lo que tomé de más. O sea, que entendió que restituir era algo importante delante del Señor. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que trabajamos juntos allí en la iglesia, en la misma oficina, y éramos muy amigos. Trabajamos allí, éramos varios que trabajamos a tiempo completo. Y una vez él me dijo algo que yo todavía me lo recuerdo. Lo vi preocupado, le dije, ¿estás bien? ¿Qué te sucede? Y me dijo, le debo un par de diezmos a Dios. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Dijo, discúlpame que te pregunte. Yo recién estaba empezando a trabajar, pero yo pienso que si te arrepientes y empiezas de nuevo bien. Le digo, el Señor te conoce tu corazón y sabe que fallaste, ¿no? Y él me dijo, no, Alex, si tú le debes tienes que devolverlo, me dijo. ¿Cuántos meses no le había dado? Si tengo que devolverlo. Y me quedó, a ver, eso uno lo cuenta hoy y la gente se ríe, porque muchos se ríen porque dicen, ¿cómo deberle a Dios? Pero fíjate que este es el principio de las Escrituras, ¿no? Y no estamos hablando del dinero en sí, lo que estoy diciendo es el corazón, es decir, me duele y necesito restaurar algo. Qué importante es ese camino, ese corazón, ¿no? Es decir, necesito restaurar algo en que le fallé al Señor. Más allá, claro que Dios no estaba viendo la cantidad, no, estaba viendo el corazón de Él, ¿no? A tal punto que a mí me impactó escuchar eso. Nunca lo había escuchado y nunca lo volví a escuchar en mi vida esto. Fue esa vez nada más, hace 22 años de esto, mire. Y cómo eso impacta, ¿no? Es decir, qué corazón que tiene esa persona. ¿Cómo comprendió lo que es restituir, lo que es devolver? Y cuando se robaba un buey, por ejemplo, que también pasaba eso, debían devolver 5. Pero fíjate qué interesante cuando el Señor restauró a Job, después de eso terrible que estábamos hablando, ¿no? Dice que el Señor le dio el doble de lo que había perdido. Y dice Job 42:10,
y lo bendijo más abundantemente en sus últimos días que al inicio de su vida. Y no estamos hablando de que entonces uno padece y por padecer Dios está obligado a bendecirnos. Porque no va a faltar algún sermón por ahí que salga así, ¿no? Muchos dicen que le ponen una demanda a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Podemos demandar a Dios nosotros? Somos cenizas. ¿Qué vamos a demandar? Nosotros no podemos demandar a nadie. Nosotros tenemos que ir con un corazón quebrantado y humillado a la presencia de Dios. Y por su gracia nos da el Señor. No nos merecemos nada. ¿Qué es eso de andar demandando? Ese no es el corazón de siervo, ¿no? El corazón de humildad que el Señor espera de nosotros. Pero dice que lo bendijo más abundantemente en sus últimos días más que al inicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea que hay una bendición, hay una restauración que el Señor quiere darnos. Jesús le dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo para seguirle, no solo iba a recibir el doble. ¿Cuánto dice ahí? A ver, los que leen la palabra del Señor. 100 veces más en esta tierra. Y claro, no lo hacemos para recibir 100 veces más, porque si no, no recibimos nada. Si lo hacemos por la añadidura, tengo una mala noticia para darle. No. Así no funciona. Uno busca el reino y su justicia. Amén. Busca el corazón del Señor, busca el rostro de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura porque el Señor nos ama y nos quiere bendecir. Pero hay tiempos donde no hay bendición económica. Y eso no significa que estés en pecado. Significa que estás siendo tratado por el Señor. El apóstol Pablo nos dice que sabía vivir en abundancia y en escasez. O sea que había tiempos donde no tenía. Pero ¿cómo era el apóstol Pablo? ¿No debiera ser millonario en estos tiempos el apóstol Pablo? No tenía, hermanos. No tenía, por eso él trabajaba y hacía carpas, ¿no? Hacía tiendas. Tenía su trabajo, no quería hacer una carga. Pero había tiempos donde tenía abundancia, sí, porque Dios da también abundancia. Pero así como nos da abundancia, no quiere que nos perdamos. ¿Y qué hace? Nos pone en tiempos de escasez. Para que bajemos aquí un poquito y digamos, ay, si no es por la gracia de Dios, no puedo seguir adelante. Si hay demasiada abundancia, te olvidas de Dios, porque tienes todo. Y Dios no quiere que te olvides de Él. Dios te ama y quiere tratar nuestro corazón. Dios multiplica en vez de doblar. Yo diría que Dios multiplica cuando restaura. Por eso vemos en la Biblia, y ya estoy pensando en predicar una serie sobre los 7 pactos que hizo el Señor sobre la tierra, ¿no? 7 pactos que Dios hizo con el hombre, no que el hombre hizo con Dios. Porque el que hace el pacto es Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir ningún pacto con Dios. Pero Dios sí lo cumple. A tal punto que Él juró por Él mismo que nos iba a bendecir. Con eso está diciendo, si yo no cumplo, pierdo mi lugar. Y Dios no va a perder su lugar. Puso su trono porque no habiendo uno mayor. ¿Vieron que no te pasaba cuando eras chico que tú decías, te juro por mi tío? Porque uno decía el tío, ¿no? Te juro por mi... Y uno decía sí porque era chiquito. Pero ¿para qué le decía así a un amiguito? Para que le crea. ¿Me juras por tu tío? Sí, mi tío, el que maneja el taxi. Entonces te creo. No era chiquito así, hacía. ¿No? Está mal, no hay que jurar. Pero ¿usted me entiende? Y entonces le creían. Pues Dios hizo un pacto con el hombre y interpuso un juramento, pero dijo, a ver, ¿por quién puedo jurar? Sí, pero no hay nadie mayor que yo. No voy a jurar por uno menor. No me van a creer. La humanidad no me va a creer. Entonces voy a jurar por mí mismo. Voy a poner mi trono. Que si ese pacto no se cumple, pierdo mi lugar. Y yo no creo que Dios quiera perder su lugar, hermano. Sería un desastre todo. Así que, ¿qué significa eso? Que Dios va a cumplir. Y Dios cumplió. Hubo el pacto adámico, el primero, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto judaico, davídico y mesiánico. 7 pactos. 7 pactos que hizo el Señor con el hombre. El último es el gran pacto, amén, que puso su Hijo. Como el Mesías, puso su Hijo. Ese es el último, no hay más. De ahí no hay más pactos, porque Dios con todo eso le dijo al hombre que lo iba a restaurar en algo. En cada pacto fue un pacto de restauración, hermanos, de promesas, de restauración. Dios hace pacto porque nos ama, no tiene por qué hacerlo.
Dios nos restaura porque nos ama, porque en realidad nosotros le dimos la espalda, lo dejamos. En Edén, Adán decidió dejar a Dios. Claro, después se arrepintió, se sintió desnudo, pero decidió poner a Dios de lado, rechazarlo a Dios y querer ser como Dios. Pero como el Señor nos ama y es el único que puede restaurarnos, no nos va a dejar, por amor. No nos va a dejar, porque nos ama y quiere restaurar. Nosotros tenemos que dejarlo a Él. Por eso la Biblia dice en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Wow. O sea, fíjate, el dejar de soñar era algo que el pueblo había perdido, el soñar para Dios, porque estaban cautivos. Pero cuando el Señor nos restaure y nos quite de esta cautividad, vamos a ser como aquellos que sueñan. Wow. Por eso en el Antiguo Testamento vemos un constante llamado de Dios a su pueblo, a volverse a Él. Los profetas, Zacarías, Jeremías. No es como hoy en día que hasta llenan estadios los profetas, ¿no? Hoy estamos en la era profética, pero en su furor, y apostólica. Algunos son hasta apóstoles y profetas, las dos cosas, como un poquito más que el apóstol. Es profeta y apóstol. Estamos en ese tiempo. Yo no digo que no hay de verdad, que son de verdad, pero la mayoría, cuidado, cuídese. Pero en ese tiempo, cuando aparecía Zacarías, no lo querían ni ver, hermanos. Los odiaban a los profetas, en serio se lo digo. Ellos querían que vengan profetas que hablen lo que ellos querían escuchar. Pero aparecía Zacarías de parte de Dios. Y mamma mía, eso hermanos, ahí la gente los quería apedrear a los profetas. Porque venían de parte de Dios, porque decían la verdad. No lo que ellos querían escuchar. Y ahí apareció Zacarías. Y ya en el capítulo 1, versículo 3, dice, diles pues, o sea, el Señor lo mandó. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor, y yo me volveré a vosotros. Por eso no los querían. Porque ellos querían hacer lo que ellos querían, y los profetas aparecían y le decían, Dios dice que se vuelvan al Señor. Y si se vuelven, Dios se va a volver a vosotros. Está hablando de un Dios de restauración. Dios los amaba, Dios quería restaurarlos. Hermanos, yo estoy seguro que Dios quería dar una buena palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel nunca recibía la palabra del Señor. Y cuando el Señor levantaba un profeta, tenía que ser dura la palabra porque ellos no estaban bien. No es que Dios daba siempre palabras fuertes. Era lo que necesitaban, no lo que querían escuchar. Entonces, el pacto que Dios había establecido dependía de que se volvieran a Él. Porque había una promesa para Israel. Dios dio una promesa, muchas promesas, pero la promesa de la tierra prometida, ¿no? Era una promesa allí. Y Dios quería darles, restaurarles ese lugar. Aún hay promesas donde el Señor dice, aún si estuvieran en los confines de la tierra, de allí yo los recogeré y los traeré. Es una promesa casi imposible, pero que se cumplió. Cuando Israel volvió a ser nación hace 71 años atrás. Se cumplió después de tantos cientos de años. Porque Dios los ama y les quiere dar. Hay una promesa. Por eso el pueblo de Israel vivía como, podríamos decirle, como hijos pródigos. Constantemente eran hijos pródigos, donde el Señor tenía tantas promesas para darles. Pero debía el Señor ir a buscarles, debía enamorarles, atraerles de nuevo. Amén. En Joel capítulo 2, versículo 12, si me acompañas ahí, estamos cerca de Zacarías. Dice el Señor, ¿no? Convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Cómo? Dice, con ayuno, con lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel capítulo 2, versículo 12. Ese volverse a Dios, ese restaurarse con el Señor nuevamente, tenía que ver con entregarse, pero no solamente estar, ¿no? Porque a veces está nuestro cuerpo, pero nuestra mente está en otro lado, ¿no? Está divagando en otro lado, está preocupada, o está en otro país. Pero nosotros estamos acá como cuerpo y nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón. No. Debían hacerlo de todo corazón.
con ayuno, con lloro, con lamento. ¿Por qué? Porque había que buscar el arrepentimiento. La única manera de volverse a Dios es a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no vuelves. Si no hay un arrepentimiento genuino, no te entregas al Señor. ¿No es así? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque en ese tiempo, como hablamos hace unos domingos atrás, se rasgaban como en signo de duelo, ¿no? Se rasgaban y se partían el vestido, pero ¿saben qué? El corazón estaba intacto ahí adentro. No había una entrega de corazón. Y Dios les dice, no se rasguen más los vestidos. Córtense, por así decirlo espiritualmente, rásguense el corazón. En señal de duelo, en señal de entrega, en señal de búsqueda. ¡Wow! Ese es el verdadero arrepentimiento. El pueblo no solamente de apariencia debía buscarlo, sino que tenía que haber un cambio de actitud. Porque si no hay un cambio de actitud, volvemos a caer en lo mismo de siempre, hermanos. Hay muchos cambios que son externos. Hay muchos lugares, a mí me ha pasado de ir a un lugar, una vez estaba en Chile, que se había hecho una campaña evangelística allí, y por algún motivo veníamos manejando como 22 horas, no sé cuántas horas, 20 horas. Y por algún motivo perdimos, y yo necesitaba hablarles por teléfono a otro carro que veníamos, otro auto, y dije, pues aquí hay una iglesia, seguramente como nosotros somos también venimos a hacer una campaña, voy a tocar el timbre, dije, y voy a pedirle el teléfono. Y sí, así fue, nos atendió el pastor muy bien, muy correcto. Y dijo, sí, el único tema es que el teléfono está dentro del templo. Pues, digo, pues, para nosotros no es problema, hermano, podemos entrar a hacer una llamada ahí. Y nosotros estábamos con unas gorritas, no sé cómo le dicen, con unas gorras, hacía calor. Y cuando llegamos a la puerta nos dijo, si van a entrar al templo, sáquense las gorras, porque eso es abominación a Dios. Pues nos daban ganas de quemarla, hermano, imagínense, tirarla a la basura. Son cosas externas. Porque yo puedo tener una gorra puesta, pero adentro no se ve, ¿no? El corazón no lo puede ver nadie, solo Dios. Me puedo quitar la gorra, por supuesto, por respeto, si es así me lo hago, con total respeto, ¿no? Pero sin embargo, aquí adentro, ¿cómo está? Cuidado, porque hay cambios que son externos. Póngase una corbata. Bueno, pues está bien, si usted quiere usar corbata, use corbata, yo no tengo problema, ¿eh? Si usamos o no corbata, el punto, ¿sabe cuál es? Que eso es externo. Dios no ve la corbata. De hecho, una vez nosotros estábamos con unos líderes en la iglesia donde estábamos y se manifestó una persona y ¿sabe qué le hizo a un amigo mío? Lo agarró de la corbata así, le tiró la corbata y le agarró y quedó así. Mi amigo, le dije, no tenés que usar corbata cuando estás liberando a alguien porque te va a ahorcar el demonio. No, en serio. No, pero sí, porque a nosotros nos decían que teníamos que usar corbata. Le digo, no, en este ministerio no traigas corbata, hermano, porque te van a ahorcar un día. Porque lo primero que le tiró fue así. Así que mire, con eso le estoy diciendo no use corbata, mejor ahí. Yo entregué mi corbata cuando llegué a este país para nunca más volver a usarla. Es más interno, ¿no? ¿Qué les parece? Es que Dios trabaja aquí adentro. Porque si no hay un lamento, no hay un lloro, no hay un ayuno, no se rasga el corazón. Y está pasando lo que pasaba con Israel. Si no sucede eso, la persona fácilmente se aleja, fácilmente se enfría del Señor. Y está como un hijo pródigo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Esto lo podemos escuchar muchas veces. Hasta que un día, hermanos, te aseguro que nos entregamos, nos arrepentimos y ese día cambió tu vida. Porque si tú no te entregas y ese cambio es externo, ¿sabe qué sucede? No perdura en el tiempo. No perdura, un vientito fuerte te tira. Pero cuando hay alguna decisión acá adentro, puede venir una tormenta, puede venir muchas cosas, tú vas a estar anclado. Como dice la alabanza, al pie de esa cruz antigua. Estás anclado ahí. No te mueve nadie. Amén. Por eso Jeremías 6:16 dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Así estaba el pueblo.
Les decía el profeta, miren, pregunten cómo era antes, miren sus antepasados, miren lo que hicieron ellos, miren cómo ellos perduraron, cómo ellos permanecieron en el Señor. Párense y mediten en los caminos, decía el profeta. Y algunos agarraban las piedras ya para tirarle al profeta, porque no querían escuchar eso. Sin embargo, ellos seguían predicando. Y les decían, no van a encontrar descanso en vuestras almas. Amén, yo encontré eso, hermano. Cuando realmente me entregué al Señor, encontré descanso para mi alma. No que la vida ahora iba a ser perfecta después de aceptar a Cristo. No. Usted sabe que no es así. Pero encontré paz en mi corazón. Me asenté en las cosas del Señor. Encontré esa paz verdadera en el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Encontré descanso. Antes andaba corriendo y haciendo. Corriendo como loco. Tapando. Yo trabajaba de disc jockey. Viernes, sábado y domingo. Así que recién el lunes dormía. Tapando. No encontraba paz en mi alma. Tenía que tapar de algún lado lo que hacía. Pero cuando encontré paz, el Señor me cerró todas las puertas esas. Me las cerró todas. Pero encontré paz en mi alma. El Señor abrió otros caminos. Amén. La verdadera restauración está íntimamente relacionada con ese arrepentimiento que te digo, genuino, que predicaba Juan el Bautista. Decía, hagan frutos dignos. ¿No decía así? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estaba diciendo? Es que los que estaban por ahí, ¿saben qué hacían? Mecánicamente iban y pasaban al agua y abajo y se iban. Entonces Juan el Bautista dijo, acá hay algo que está mal. Hagan frutos dignos. No es solamente venir al agua, dijo. No es solamente bautizarse, no es el acto nada más. Cuando hay arrepentimiento, te vuelves, te regresas. Si no, el hijo pródigo no iba a volver así. Volvió porque había un arrepentimiento. Más allá que se quedó sin dinero. Quiso trabajar después que se quedó sin dinero. Pero no es porque estaba ahí trabajando que no cobraba bien que se quería volver del Padre. Volvió porque se arrepintió. Y lo vemos en lo que dice. Allí hay jornaleros que trabajan, por ahí mi padre, por ahí, no sé, quizás no, pero por ahí me haga uno de los trabajadores. Se había perdido la posición de hijo. No es que dijo, vuelvo, no tengo dinero, y que mi padre me tiene que aceptar porque soy su hijo. ¿Qué jornalero? Soy su hijo. No dijo eso. Dijo, volveré, pero quizás me dé algún trabajito para hacer. Ahí se ve la actitud de arrepentimiento, que había caído, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No había bajado un poco ahí? Y así estamos viendo al rey David. Él vivía muy bien con una formación, podemos decir, espiritual y familiar. Había experimentado victorias, inclusive en su juventud, antes de ser rey. Vemos cómo venció a un león, al oso o cualquier animal que se le presentaba. Él lo vencía. Tenía la autoridad, ¿no? Había aprendido de su padre. Inclusive su padre le había dado unas ovejas para que cuide allí. Y claro, ahí él se formó. Por eso él también pudo después relacionar eso con el gigante Goliat y vencerlo, ¿no? Sin embargo, había entrado como en un tiempo, yo diría, de ocio, un tiempo de debilidad. Entonces, es el momento donde es atacado David, ¿no? En ese tiempo de ocio, de debilidad, de no buscar al Señor, de no tener un tiempo de oración, de lectura. Ahí estaba, lo agarró débil. Y fíjate que había descuidado posiblemente su relación con Dios, sus responsabilidades como rey también, porque él debía ir a la guerra y sin embargo él no fue, se quedó. Dijo, no, me quedo descansando aquí. Y estando en ese tiempo de descanso, de vacaciones espirituales, ustedes saben la historia, a dónde lo llevó ese ocio, ese tiempo de debilidad. Perdió el control de sus decisiones, conoció otra mujer, que era mujer de otro hombre que lo mandó a la primer fila de batalla, cosa que lo eliminen rápido. Y al caer en ese pecado, automáticamente vemos aquí que lo quiso esconder, ¿no? Y es una serie de cosas que empezó a pasar, como cuando un dominó empieza a caer, ¿no? ¿Vieron cuando un dominó empieza a caer? Y se caen todas las piezas, hasta que alguien lo para eso, ¿no? Y ahí envió el Señor al profeta Natán, mire, otro profeta, no tan querido, el profeta Natán. ¿Por qué? Porque el profeta Natán recibió palabra de Dios, se acercó, le contó una historia,
La historia que era de David. Pero no le dice que es David. Él le dice que es una historia de un hombre que hizo así, así. Que cometió tal cosa. Y David le dice, ese hombre es digno de muerte. Pero no se da cuenta que era él. Ese hombre es digno de muerte, Natán. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ahí es donde leímos el primer versículo de 2 de Samuel, donde él entra en ese estado. Fíjate que 2 de Samuel 16, dice, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, o sea, entre ellos, entre esos siervos decían, cuando el niño aún viva, le podemos hablar. Pero no, aún le quisimos hablar y no quiso escuchar la voz, dice ahí, ¿no? Dice, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ya no querían hablar con él. Y David se dio cuenta. Pero rápidamente, para concluir en este día, quiero tocarte algunos puntos. Quiero que veamos esos pasos que David dio para esa verdadera restauración. Lo primero que leímos fue que David se levantó. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es levantarnos, aunque la noticia o aunque la situación sea de las más difíciles que hayamos algún día vivido. Lo primero es que tú te tienes que levantar para que el Señor haga algo. Levántate tú primero. Por eso levántate y resplandece, dice la palabra del Señor, ¿no? Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60. Porque he aquí que las tinieblas cubrían la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Aunque esa oración de David, aunque ese ayuno o ese el estar en tierra, el no comer, esa oración no produjo que el niño sea sanado. Dios tenía otros planes. Aún así, él se levantó. Yo no sé si hay veces que tú has esperado que Dios haga algo y ayunaste y oraste, clamaste, pediste oración, sentiste la presencia del Señor, vino un profeta y te dijo, sí, se va a cumplir. Y tú dices, ya está, con esto se tiene que cumplir. Y de repente no se cumplió. Mucha gente queda al costado del camino. Mucha gente se ofende con Dios, ¿no? Hoy tiene razón, pero muchos se ofenden. Pero fíjate que David conocía a Dios y David sabía que había cosas que a Dios no podía cambiar. Entre ellos, la soberanía de Dios no la podemos cambiar. No podemos torcer la mano de Dios. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, hermano. A nosotros nos resta, primer punto, levantarnos. Él había perdido esa dignidad, ¿no? Estaba así en esa depresión, en ese quebranto. Se levanta de su condición indigna en la cual estaba, buscando ser restaurado por el Señor. Se levanta en esa actitud de arrepentimiento. Se levanta para recuperar su vida, como la del hijo pródigo que dice, volviendo en sí. Dice Lucas 15, volviendo en sí. El hijo pródigo volvió en sí, o sea que estaba perdido en su mente. Después de todo lo que hizo, volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo acá perezco de hambre. La Biblia dice, 7 veces caerá el justo y siempre se levantará. Dice 7 como para decir un número, ¿no? Las veces que el justo caiga, siempre dice se levantará. Por la mano de Dios se va a levantar. Amén. Me acuerdo cuando Saulo de Tarso estaba sin poder ver, ¿no? Allí camino a Damasco.
allí hubo alguien que el Señor levantó, ¿no? Ananías. ¿Y qué le dijo? Ananías, levántate y ve. Se debió levantarse, debió salir, ¿no? Como cuando la viuda de Naín estaba allí en el cortejo fúnebre y Jesús se lo cruzó porque ella iba para allá y él por ahí venía así, se toparon. Jesús tocando el féretro, ¿qué dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Eso es una palabra para nosotros también, ¿no? Que nos podemos levantar de la situación aún de muerte que podamos estar. El Señor nos puede levantar, nos puede restaurar. Amén. Lo segundo que veo acá en David es que lo segundo que él hizo fue levantarse y luego lavarse. Este lavarse aquí tiene un símbolo de purificarse. Por eso le escribió luego, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51. Un segundo paso hacia una restauración es la necesidad de ser limpio, de ser lavado por el Señor. Quitar lo sucio, lo viejo, lo que trae mal olor. Lávate en la presencia del Señor. Naamán tuvo que zambullirse 7 veces, ¿no? Y de hecho predicamos hace unos meses atrás sobre esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué había sucedido allí? Él dijo, pero hay mejores ríos de donde yo vengo. Y me tengo que lavar en este río de Israel. O sea, ahí estaba bien orgulloso el discípulo este, ¿no? Naamán. Ahí estaba él, les cayó con toda la artillería, con todos los ruidos de los caballos. Y haciendo bien ruido ahí para que lo atiendan, ¿no? ¿Y qué pasó? Ni siquiera salió el profeta, mandó uno y le dijo, dígale que se lave 7 veces a ese. Y él, imagínese, ¿cómo? ¿No salió el profeta? Mandó a un discípulo. Es como si tú eres presidente y vas a ver a un presidente de otro país y te atiende el ministro de Hacienda. Por ejemplo, no sé si me ocurre ahora, el ministro de Hacienda. Y tú dices, ¿y quién es? Yo soy el presidente. Me mandaron a un ministro. Bueno, y no importa quién, ¿no? Lo importante no era el río donde se tenía que lavar. Lo importante no era el ministro que vino a decirle esa palabra, sino lo importante era que se iba a curar. El orgullo no lo dejó ver. Y él se tiró una vez y por ahí la primera fue, ¿vieron cuando se tira así como? La segunda ya, la tercera, la cuarta habrá dicho, pero están todos mirándome. Y de hecho los siervos de Naamán eran más sabios que él. Porque si usted lee la historia, se va a dar cuenta que los siervos le dijeron, Señor, no se ponga así. Si el profeta dijo que se tire 7 veces, hágalo y tire 6, se va a curar la lepra. ¿Qué problema hay? Era más humilde que él. Pero él tuvo que zambullirse y lavarse, era necesario lavarse. Era necesario lavarse. Por eso cuando uno, hermanos, enseña sobre el bautismo, es necesario bautizarse de corazón, arrepintiéndose de sus pecados, como Jesús lo hizo. Nada más que Jesús no tenía de qué arrepentirse, pero nos dejó el ejemplo, que se bautizó, nos dejó el ejemplo a nosotros. Es necesario lavarse, porque cuando estás bautizando estás lavándote por dentro también. Y mientras yo veía esto del lavarse, del purificarse, allí Malaquías también nos habla del fuego purificador, del jabón de lavadores, que el Señor iba a venir a purificar y afinar la plata, ¿no? Yo hace un tiempo atrás hablé sobre el platero, pero quiero nuevamente hablar un poquito de esto. Qué interesante, porque el platero es alguien que trabaja obviamente con la plata, ¿no? Y déjenme leerle una porción aquí. Dice que una persona estaba observando a este orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dice, dejándolo calentar intensamente. Y este platero le explicaba a esta mujer cómo refinar la plata, que debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerzas, ya que esta es la única forma de extraer toda la impureza que lleva esa plata. Entonces esta persona imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así caliente muchas veces, ¿no? Y dice que le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. Y él le dijo, sí. Y no solo debo estar mirando cómo el fuego calienta esa plata, sino también debo mantener mis ojos fijamente en ella
Cuando dice, durante el tiempo que está en el fuego, si la plata fuere dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. Pasaría a ser quemada, consumida. Y esta persona cuando leyó eso, se quedó impactada, porque fíjate que así pasa también con el Señor, ¿no? El Señor está afinándonos. Y la única forma de afinarnos es por el fuego, hermano. Sé que esto no cuesta, pero no hay otra forma de afinar, sino cuando uno pasa por el fuego, por la prueba, por las dificultades. Él nos promete estar, pero sin embargo esas situaciones suceden y uno no comprende y uno no sabe muchas veces que si es el Señor o no está el Señor, o no siento al Señor, o lo siento o no lo siento, o Dios me dejó o Dios no me dejó. Bueno, cuando uno es niño le pasan esas cosas. Por eso lo importante es estudiar la palabra del Señor, saber discernir los tiempos. Amén. Discernimos los tiempos y sabemos, claro que sufrimos, pero sabemos que el Señor está con nosotros porque nos prometió, porque hicimos carne esas promesas. Y cuando tú haces carne las promesas de Dios, las tienes en tu corazón y en tu boca. Todo el tiempo. Amén. ¿Y qué pasa? Ahí está el Señor probando, pero el Señor no va a dejar que te quemes. Va a dejar que eso caliente hasta que Él pueda quitar de esa plata lo que corrompe esa plata. Amén. Se lavó, se ungió, o sea que había perdido esa unción David. Ahora dice, se ungió, porque él sabe que tiene un llamado del Señor, se ungió. Luego de ungirse, ¿qué dice que hizo? Se vistió de nuevo, se quitó esas ropas viejas. Con eso él está diciendo que está dejando lo que hizo, que está entregando lo que hizo. Sí, se equivocó, pero ahora estoy dejando eso. Voy a camino a la restauración. Lo que hiciste, ya lo hiciste, hermano, no podemos volver al pasado. Entonces, ¿qué hizo? Se vistió de nuevo. Luego entró en la casa de Dios, se volvió a entregar, recuperó la comunión que había perdido. Por eso el justo florecerá como la palmera, dice el Salmo, ¿no? Crecerá como el cedro en el Líbano. Salmo 92:12. El justo florecerá, el justo se levanta, el justo es restaurado, el justo es perdonado. Y cuando él hizo esto, entró a la casa de Dios a adorar a Dios, porque había perdido la adoración también. Entró y adoró, y allí en el templo hizo esa adoración genuina al Señor, algo que él había perdido. Él era adorador, hermanos. Pero por esta situación había perdido un montón de cosas. Y hoy, para concluir, quiero preguntar, ¿qué cosas han hecho que pierdas la adoración al Señor? ¿Qué cosas han sucedido que han hecho que no busques al Señor como lo buscabas al principio? Que tengas que volver al primer amor, ¿no? Ahí nos dice el Señor, ¿no? Tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. ¿Qué son esas cosas que han sucedido, que hemos dejado que entren, que hemos actuado para que esas cosas hoy hayamos decaído, hermanos? Yo tengo una buena noticia. Con el Señor puedes volver a ese lugar, puedes volver a esa posición. Con el Señor puedes volver a vivirlo, a sentirlo, a experimentarlo. Amén. Vamos a cerrar los ojos y ponernos en pie en este día y vamos a orar al Señor. Vamos a orar a aquel que todo lo restaura.